Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ha creado este universo, te damos gracias. Hoy también te damos gracias por permitirnos aprender tu palabra. Por favor, abra nuestro corazón, Señor. Y también ayúdanos a poder saber tu voluntad y tu palabra exactamente. Y por favor, resuelva todos los problemas y preguntas en mi corazón por medio de la palabra hoy. Y también ayúdanos cómo debemos de vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos para que nadie entre nosotros sea perdido. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, versículo 32 y 33. Voy a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calvera, le crucificaron ahí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados en él injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Hoy vamos a aprender sobre la salvación y la vida después de recibir la salvación. Hoy, ¿cuándo piensa que vamos a terminar? Creo que no podemos terminar a las 12:30, ¿verdad? ¿Está bien si es poco largo? ¿Está bien? Les pido perdón. Porque tal vez ustedes van a pensar: ¿por qué todavía no termina, pastor? Y es 12:30. Por eso sí, es poco larga, por favor, entiendan. Y vamos a tener Santa Cena, pero decidimos que no vamos a tener esa Santa Cena hoy. Por eso la Santa Cena podemos hacerlo en la próxima vez, ¿sí? La muerte es la cosa más grave y seria en la vida, ¿verdad? Porque cuando uno muere, tiene que dejar todas las cosas que uno tiene. Por eso cuando uno muere, va a ver a Dios. Pero ver a Dios, encontrarse uno con Dios, es algo muy serio. Porque Dios es un ser infinito. En Salmo 5 dice que la maldad no puede estar con Dios. Por eso, por un pecado, por una maldad, un ángel fue Satanás, ¿no? También Adán, por un pecado, un solo pecado, fue pecador, ¿no? Y todas las personas fueron pecadores. Por eso cuando uno piensa que uno tiene que tener muchos pecados para ir al infierno, eso solamente es el pensamiento de un hombre. Aunque solamente tiene un solo pecado, todavía va a ir al infierno, ¿verdad? Jesús dijo: cuando me buscarás, vas a morir en el pecado.
Entonces, cualquier persona que muere en sus pecados no puede ver el reino de Dios. Por eso, aún un solo pecado puede ser un gran problema ante Dios. Supongamos que hay 1000 personas, desde las personas muy malas hasta las personas muy buenas y justas. Entonces, la persona más peor, para él, una mentira no es un pecado para él, ¿verdad? Pero para las personas más justas y buenas, la mentira es un pecado muy grande para ellos. Por eso una mentira puede ser un pecado más seria si eres una persona más justa y buena, ¿verdad? Pero Dios es un ser más justo, es infinito. Por eso para Dios, aún el pecado muy pequeño es un pecado muy grande. Por eso cuando uno está ante Dios en sus pies, va a saber cuán seria es ese pecado, serio es ese pecado. ¿Por qué nos ha dado la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha dado esa Biblia? Para resolver los problemas de pecado, ¿no? Por eso, uno tiene que resolver los problemas de pecados para poder llevar su vida cristiana bien. Muchas personas asisten a su iglesia, pero todavía no saben exactamente cómo fueron resueltos sus pecados. Tiene que saber eso exactamente, detalladamente, ¿no? Por eso, cuando uno resuelve sus problemas de pecados, puede vivir su vida. Tiene un propósito de vivir su vida, ¿no? Antes de entrar en primaria, para mí, mi vida era una vida vanidad. Perdón, pero fue real. Y también yo estaba pensando en esa edad tan pequeño, como si yo no muero, no vale nada todas las cosas del mundo, ¿verdad? Y yo estaba pensando en esa edad, ¿qué voy a hacer cuando muero? Ni siquiera quería pensar sobre eso. Y nunca podía como tener una paz en mi corazón porque no podía resolver los pecados. Pero en 1983 yo sí resolví los pecados, el problema de los pecados, y me dio cuenta que puedo ir al cielo. Y desde ese punto de mi vida, la muerte no era algo temeroso. Cualquier momento que muero, puedo ir al cielo. No por mis obras, mis acciones, sino por la obra de Dios, de Cristo. Yo podía creer en esto. Pero desde ese momento yo tenía ese coraje. Antes de recibir la salvación, nunca he hablado mucho, porque no tenía nada para decir a las personas. Cuando yo estaba con mis amigos, sí siempre escuchaban a mis amigos hablando, platicando, pero yo no hablé mucho. Pero después de recibir la salvación, yo tenía muchas cosas de decir. Yo tengo que decir al menos esta cosa, ese evangelio a las personas. Por eso ahora estoy aquí, ¿no? Por eso en este tiempo hemos escuchado el evangelio allá, ¿no? Sobre la salvación. Y tiene que entender ese evangelio exactamente hasta sus como huesos. Porque es la cosa más importante en la vida. Cuando uno tiene eso seguro, puede salvar, va a tener ese deseo de querer salvar, predicar a las personas en su familia. Por eso hoy voy a hablar más sobre esa salvación, evangelio, y después vamos a hablar sobre la vida cristiana. Para entender la Biblia, el centro de ese es: ¿va a ir al cielo por medio de su fe o por medio de sus obras? Si tiene confusión en esto, todo puede ser su problema.
O uno puede pensar, ¿tengo que mezclar mi fe y mis obras juntos para ir al cielo? No es así, ¿verdad? Es uno de los dos, por medio de su fe o por medio de sus obras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Su fe o su obra? Pero con sus palabras las personas dicen la fe. Sí, puede decir eso, pero hay muchas personas que pueden decir la fe, pero no es así realmente en su corazón. Por eso, por medio de Lucas 23, vamos a ver exactamente cómo podemos ir al cielo, por medio de las obras o por medio de la fe. Versículo 31, leo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando Jesucristo fue crucificado, hubieron dos malhechores a dos lados de Jesús. 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesucristo fue crucificado sin ningún pecado, ¿verdad? Pero los dos malhechores, por toda su vida estaba haciendo la maldad y pecando, ¿no? Pero por eso fueron crucificados los dos malhechores. Y el castigo más grande para los que tienen la ciudadanía de romano es esa crucificación. Apóstol Pablo tenía la ciudadanía del romano, por eso fue Apóstol Pablo fue como decapitado, pero Jesús y los dos malhechores no eran como de romanos, por eso fueron crucificados, porque eso es el castigo más grande para los que no son romanos. Pero uno de los malhechores, hasta su muerte, persiguió a Jesucristo. En San Mateo dice que al principio los dos malhechores criminales estaban como burlándose a Jesús. Y uno de los dos malhechores hasta el fin estaba persiguiendo al Señor. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta su muerte estaba burlando a Cristo y persiguiendo a Cristo hasta su fin, ¿verdad? Y el otro que dijo, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Así dijo, ¿no? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ese malhechor vivía su vida sin pensar sobre Dios. Pensaban en su vida, toda su vida, que no hay Dios, no existe Dios. Pero después fue colgado en esa cruz y no hay ninguna manera para vivir, ¿verdad? Y probablemente hay mucho dolor en esa cruz. Pero ahí él se despertó. Tenía el temor en su corazón hacia Dios. Tenía ese temor en su corazón que realmente pronto cuando él muere va a ver a Dios. Entonces, ¿cómo recibió salvación ese malhechor? Es porque Dios fue un ser real, verdadero a él. Ese malhechor antes pensaba, tal vez Dios existe, pero no estoy seguro. Así pensaba, ¿no? Pero después de estar colgado en la cruz, se dio cuenta que realmente pronto va a ver a Dios. En Corea también, un anciano, un mayor, toda su vida pareció que no iba a creer en Jesús, en la salvación. Pero cuando tenía la enfermedad y se dio cuenta que va a morir muy pronto, su corazón cambió de repente. Porque está muy cerca de su muerte, ¿verdad? Normalmente, cuando uno está ante la muerte, puede entender en su corazón verdaderamente que Dios existe. Cuando yo fui a China para evangelizar, es un país comunista, ¿no?
Y una persona, después de darse cuenta que Dios realmente existe, me dijo así: el presidente de China es muy malo. Porque solamente él cree en el Dios, y todas las personas de su país son comunistas y no pueden creer en Dios. Dice, Mao Zedong es un hombre de China. No es el presidente, pero no sabemos si es salvo ese hombre. Pero sabemos por seguro que él, antes de su muerte, estaba buscando por Dios. ¿Sabe quién es Charles Darwin? Casi cerca de su muerte, él donó mucho de su dinero para estudiar la Biblia, para misiones. Y también estaba asistiendo en la comunión de estudiar la Biblia. Y también dijo que quiero como borrar los libros que he escrito, porque yo era un tonto, un necio, así dijo. Y el libro que le gustó más es Hebreos. En su fin, estaba leyendo Hebreos muchas veces, porque en Hebreos habla muchas veces sobre la redención, sobre el perdón de pecados, porque él sabe cuántos pecados ha pecado. No sabemos si él realmente es salvo, ¿no? Pero sabemos que al fin de su muerte realmente se despertó espiritualmente también. Cuando uno está cerca de su muerte puede ser sincero. Pero algunas personas son excepciones porque hasta el fin rechazan el evangelio. Pero ese malhechor tenía el temor en su corazón hacia Dios. Y una cosa más, que se dio cuenta que es un pecador. 21 dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él nunca ha dicho que me siento injusto que yo estoy aquí en la cruz. Porque aquí está diciendo que realmente ha hecho las cosas malas, por eso están crucificados. Están diciendo, aceptando el hecho que pronto cuando muere van a ir al infierno. Pero está diciendo que Jesús no tiene ninguna maldad. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdona a estos hombres. Ellos no saben qué están haciendo ellos. Así dijo, ¿no? Realmente Él quería que todos sean perdonados. No hay ninguna maldad, ninguna cosa mala en Jesús. Ese hombre se dio cuenta que existe Dios y Jesús es el Dios y pronto va a ir al infierno por lo que ha hecho toda su vida. Una persona cuando se da cuenta que va a ir al infierno puede ver las cosas que antes nunca podía ver. Supongamos que yo tengo mi ejecución y es seguro que voy a morir mañana. ¿Qué va a pensar entonces? Va a pensar, ¿cómo puede escapar eso? Tal vez está pensando, quiero un terremoto aquí, en cárcel. Creo que ellos van a pensar, yo quiero ser perdonado. Va a pensar las maneras para escapar esa ejecución, ¿no? Entonces, las personas, muchos van a la iglesia, pero ¿por qué no puede ver a Jesús? Es porque para ellos tiene mucha confusión. Todavía no pueden entender que son pecadores que van a ir al infierno. Por eso no puede ver a Jesús. Ese malhechor se dio cuenta que es un pecador verdaderamente y va a ir al infierno pronto. No hay ninguna manera para escapar de ese camino de ir al infierno, de escapar de ese juicio. Y por eso después se dio cuenta que el Salvador está al lado de mí. También nuestro Salvador está cerca de mí. El Señor está aquí ahora. Los que saben su condición pueden recibir la salvación aún en ese mismo tiempo. Solamente una cosa ha hecho ese hombre.
Solamente pidió a Jesucristo por su espíritu, su alma. Por eso dijo, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por favor, dame su misericordia poquito. Por favor, recuérdame. Por favor, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo Jesús entonces? Ustedes piensan que Jesús dijo, estaban persiguiéndome apenas. ¿Tú oraste mucho? ¿Has ido a una iglesia? Solamente has pecado, ¿no? No puedes ir al reino del cielo. ¿Así dijo? No. ¿Qué dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, ¿a dónde fue? A paraíso. Es seguro, algo muy seguro, ¿no? Vamos a pensar entonces. Entonces, si podemos ir al cielo por medio de nuestras obras, ¿ese malhechor puede ir al cielo? No. No hay ninguna manera para hacer las cosas buenas porque tiene sus manos colgadas en la cruz. Solamente ha pecado en toda su vida. Y ahora tiene sus manos crucificadas en la cruz. Entonces, ¿qué puede hacer ahora? Si podemos ir al cielo por medio de las acciones y obras, entonces ese malhechor no puede ir al cielo. Pero aquí Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por medio de qué fue al paraíso, al cielo? Por medio de la fe, por creer. Solamente creo en Jesucristo, en lo que ha hecho Jesucristo, ¿no? Por eso, esto significa que no podemos ir al cielo por medio de obras. Y también ese malhechor fue perdonado una vez para siempre o poco a poco. Si uno dice que nuestros pecados son perdonados poco a poco, entonces no podemos ir al cielo. Aún tiene un pequeño pecado, un solo pecado, tiene que ir al infierno, ¿no? Entonces, este mismo tiempo, una vez para siempre, fueron perdonados todos sus pecados de toda su vida. Porque por él, Jesucristo murió en lugar de ese criminal. Por ese criminal, por ese malhechor, Jesús está muriendo en la cruz. Entonces, por todos los pecados que ese malhechor pecó en toda su vida, Jesucristo está muriendo ahí en la cruz, ¿no? Entonces, Jesucristo ya entregó todos los pecados de ese malhechor, por eso el malhechor puede ir al cielo. Pero, ¿por qué el otro malhechor fue al infierno? Porque hasta el fin, hasta su muerte, escogió el camino de perseguir y rechazar a Jesús. No por los pecados, muchos pecados que él tenía. No es por esto, sino tenía la oportunidad muy cercana para recibir la salvación, para creer en Jesucristo, pero rechazó esa oportunidad. Por eso fue al infierno. Entonces es muy seguro que uno pueda ir al cielo por medio de la fe, no por las obras. Y cuando Jesús murió en la cruz, realmente perdonó y resolvió todos los pecados, el problema de todos los pecados. Toda la Biblia entera nos enseña eso, ¿no? Cuando digo esto, algunos dicen, entonces, ¿qué es obra? Dice que obras son para recompensa. Vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 21, el último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, 22, versículo 12, perdón. 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón es conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dijo, aquí 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto a mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vean aquí. Ese malhechor que estaba en la cruz, uno fue a paraíso cuando murió, ¿no?
Y apóstol Pablo, en la otra parte, por más que 30 años estaba viviendo por Señor y murió y fue al paraíso, ¿no? Los dos, el criminal y apóstol Pablo, los dos fueron al cielo, están en el cielo ahora. Pero hay diferencia entre los dos. Hay diferencia de obras, ¿no? Apóstol Pablo, por más que 30 años, estaba viviendo por el Señor, haciendo la obra para Dios. Pero en comparación, este criminal, este malhechor, no ha hecho nada como apóstol Pablo. Solo murió. Aunque fue al paraíso, ¿cuál diferencia tiene? Tiene obras diferentes. Por eso tiene galardón, recompensas diferentes. Por eso la Biblia dice que las obras tienen relación, está conectado con recompensa, galardón. Por eso es importante recibir la salvación temprano o muy tarde. Algunos dicen, yo quiero recibir la salvación después de cometer todos los pecados que quiero cometer. Entonces no tiene seguridad de recibir la salvación después, ¿verdad? Por eso es mejor que uno reciba la salvación más temprano. Por eso pueden trabajar por el Señor, ¿no? Porque eso tiene relación, conexión con recompensa y galardón. Entonces, ¿por qué ustedes creyeron tan tarde? Es mejor creer más temprano en su vida, ¿no? Por eso, uno puede ir al cielo por medio de solamente la obra de Dios. No por mis obras, sino solamente las obras de Jesucristo. Y después de recibir la salvación, todo lo que hacemos por Dios puede ser calculado para nuestro galardón. Y así, toda la Biblia entera nos dice eso. En San Juan 5 dice que esta palabra, esas escrituras, da testimonio de mí. Toda la Biblia habla sobre Jesús. Es algo muy importante, pero Dios estaba pensando, tal vez los hombres no puedan entender. Por eso nos ha dado muchas imágenes. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, al principio ellos, después de pecar, hicieron ropa para sí mismos. Hicieron ropa con las hojas de higuera para cubrir su pena, su vergüenza. Pero cuando los llamó Dios, ellos dijeron, yo estoy desnudo. Esto significa que por medio de nuestras obras no podemos cubrir nuestros pecados. Dios ha matado un animal para los dos. Y ante Adán y Eva mató Dios ese animal. Y Dios dijo, después de prometer sobre Dios, Jesús que va a venir, mató ese animal, hizo una ropa de piel por medio de ese animal. Entonces, eso también es una sombra, una imagen de cómo Jesucristo va a morir en lugar de los hombres, de las personas. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Yo voy a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces la ropa primera era la ropa que Adán y Eva cosieron. Pero esta ropa no podía cubrir sus pecados. Versículo 10 lo leo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando los llamó Dios, ellos dijeron, yo estoy desnudo. 21 leemos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces esas túnicas de pieles fueron hechos por Dios mismo para ser
para hacer estas túnicas de pieles, un animal tenía que morir. Por eso la cosa más importante para entender la Biblia es la sangre, ¿verdad? Ayer estudiamos que en Levítico 17 dice que la vida está en la sangre. Porque la sangre puede perdonar pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay remisión de pecados. Por eso un hombre que se llama Martin Luther dijo, cuando uno como extra empuja esa Biblia, solamente va a salir la sangre. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando uno como cuando uno escurre el Nuevo Testamento, va a tener la sangre de Jesucristo. Por eso, en toda vida de Jesucristo, el momento que fue crucificado es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque ahí derramó su sangre Jesucristo. Por eso, el que entendió el significado de la sangre de Jesús, él ha entendido la cosa más importante. Si, aunque sabe todas las cosas de la Biblia, si no sabe el verdadero significado de la sangre, no sabe nada ese hombre. Una persona nunca ha comido banana. Ha escuchado toda su vida que es muy rico, pero no sabe cómo comerlo. Por eso se fue a otro pueblo y compró bananas y lo comió en secreto. El dueño que vendió esa banana estaba en bicicletas yendo y hay muchas cosas, las cosas dentro de banana, la parte que comemos. Entonces él preguntó, ¿cómo es el sabor de banana? Y ese hombre dijo, no sé si es rico o no, porque las semillas son muy grandes. Entonces, ¿qué comió él? Solamente las cáscaras de banana. Es porque solamente ha escuchado eso. Muchas personas van a la iglesia y estudian cómo uno puede dar ofrenda, o orar, o leer. Sabe cómo puede ser un miembro de la iglesia, pero todavía no ha entendido qué significa tiene esa sangre de Jesús. Que primogénito de Dios vino como un hombre y murió en la cruz. ¿Por qué derramó la sangre en la cruz, ¿Y cuántos pecados ha perdonado de esa sangre de Jesús? ¿Qué relación tenemos con Jesús? Las personas no saben eso exactamente, por eso no pueden resolver los problemas de su pecado. ¿Saben, Pascal? Él es un cristiano. Nació de nuevo también. ¿Qué dijo él? Él dijo que la clave de resolver los problemas de su vida está en San Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero que lleva el pecado del mundo. Eso es la clave de resolver los problemas de su vida. Cuando Jesús cargó todos los pecados del mundo, también cargó mis pecados también. Y así derramó su sangre. En lugar de mí, pagó todo el precio para mis pecados. Ha cumplido todo Jesús, ¿no? Dijo, es consumido es. Pero si no sabe eso, no sabe nada entonces. No puede resolver ningún problema en su vida. Si no sabe esto exactamente, siempre va a tener confusión. Por eso, la sangre es muy importante. Desde Génesis capítulo 3 habla sobre matar un animal, ¿no? Vamos a cantar ¿qué me puede perdonar, limpiar? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es derramar que
limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué puede lavar mis pecados? Solo de Jesús la sangre, ¿no? Solo la sangre de Jesús. Cuando uno echa otras cosas en esa sangre de Jesús, eso es un culto, una heresía. ¿Sabes esa canción también? Vamos a cantar juntos. Dice: ahí, por medio de la sangre de Jesús, yo quiero lavar mis pecados. Vamos a cantar el nombre de Jesús, quien lavó mis pecados. Cantamos, alabamos. Alabamos. Alabamos el nombre de Jesús, quien lavó mis pecados. Todos cantan esa canción en las iglesias, ¿no? Así como... Pero después de cantar, dice: tengo muchos problemas por mis pecados. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? Pero sí cantó ahí diciendo: vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, a Jesús, quien lavó mis pecados. Así dijo con sus palabras, pero después todavía no puede resolver sus problemas de pecados. Entonces, ¿qué relación tiene eso con usted? No sabe hasta cuándo ha lavado todos sus pecados. ¿Cuántos pecados ha perdonado Jesús? ¿Cuántos por cientos? ¿Cuánto? Hasta eternamente, ¿no? Si uno cree en el poder de Jesucristo, en el poder de la sangre de Jesús, tiene que confiarlo, tiene que creerlo eternamente, ¿no? Por eso Jesús dijo: consumado es. Vamos a ver eso. Aquí Adán y Eva hicieron una ropa con hoja, pero eso no podía cubrir ninguna cosa. Por eso Dios ha hecho túnicas de piel para ellos. Entonces los pecados de Adán y Eva fueron perdonados. Cuando Dios juzga a Adán será juzgado, ¿no? Y quitó el pecado, lo movió al animal y mató al animal. Y después con ese animal hizo túnicas de piel. ¿Qué significa eso? Ese animal es una sombra de Jesucristo. Por eso aquí, no por la sangre de machos cabríos o los animales, en lugar del animal, Jesús mismo murió en la cruz. Por eso era una sombra para mostrarlos. Por eso en el Antiguo Testamento, cada vez que está matando animales, esto es una sombra, una imagen de Jesucristo que va a venir para morir por nosotros. ¿Entiende? ¿Me entienden? Es un hecho. Más detalladamente vamos a ver. Vamos a ver Génesis capítulo 4. Génesis 4, versículo 3 al 8. Voy a leer. 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Adán y Eva, después de salir de ser echado del huerto de el huerto de Edén, tenía muchos hijos. Y entre todos los hijos, aquí salen dos hijos. Aquí Caín y Abel son las características principales. Y los dos también dieron ofrenda a Dios. Y aceptó Dios la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Uno puede pensar, tal vez Caín no hizo bien para llevar frutos. Pero aquí dice, cuando dice que su semblante decayó, porque aquí se ensañó Caín en gran manera. Si él no hubiera dado una ofrenda buena, no puede ser así como muy enojado, ¿verdad? Pero por un año, con toda su fuerza, estaba sudando para tener mejores frutas para Dios. Pero en comparación, Abel solamente estaba mirando a su oveja, y es todo, porque era un pastor. En todos los ojos de los otros hombres también, la ofrenda de Caín era la ofrenda mejor. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, por eso su semblante decayó. ¿Qué dijo Dios entonces? 6 dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído su semblante? Dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, si bien hicieres, no serás enaltecido. Aunque Caín ha hecho todo lo que podía hacer con toda su fuerza, Dios dijo que eso no es la ofrenda mejor. Entonces, ¿cómo uno puede dar? Cuando uno dice, yo hago buenas obras, eso a ellos, a los hombres, significa dar dinero, dar limosnas, ayudar a los pobres, cosas así, ¿no? Pero ¿qué es el bien que Dios quiere? Es diferente. Vamos a ver aquí. Caín trajo fruto de la tierra. Pero Abel dio ¿qué? Abel dio los primogénitos de sus ovejas. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. La Biblia nos dice la respuesta. Hebreos, vamos a ver. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 4. Leo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio del que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel tenía la fe. Y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Y después tiene la frase más importante: dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Vean aquí, hay diferencia de los dos. La fe es la diferencia. Abel tenía la fe, Caín no tenía la fe. Vea, Caín es el descendiente de Adán, por eso es un pecador. También Abel es un pecador porque es el hijo de Adán también. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Es la diferencia de la fe. La Biblia dice que la fe viene de oír. Y oír de la palabra de Cristo.
Entonces Abel tenía la fe. Entonces alguien le dijo sobre la palabra de Cristo. De Adán y Eva, sus padres, él escuchó sobre Jesús. Después de ser echado del huerto de Edén, estaban criando los hijos. Entonces ellos piensan que ellos hablaron sobre el huerto de Edén o no. ¿Cómo piensan? Obviamente sí, ¿no? ¿Cuántas veces probablemente hablaron sobre el huerto de Edén? El acontecimiento en el huerto de Edén. Cada vez que está aburrido, no tiene ninguna cosa para hacer, hablaron ellos sobre eso, ¿no? Por eso no hay otra cosa para hablar, solamente eso, ¿no? Y cuando están con los niños, con sus hijos, probablemente siempre hablaba sobre ese acontecimiento en el huerto de Edén. Y Caín y Abel y los hijos saben eso exactamente. Saben sobre el acontecimiento porque han escuchado muchas veces. Y dijeron, mis hijos, ven. Y si ustedes hubieran nacido en el huerto de Edén, hubiera tenido una vida mejor. Y ellos probablemente dijeron, ¿qué pasó, papá, mamá? Y lo que pasó es porque su mamá ha hecho algo mal. Tu mamá comió ese fruto de conocimiento de bien y mal. Por eso nosotros estamos aquí ahora. Y probablemente habló sobre la felicidad que uno tenía cuando tenía la relación buena con Dios. Y también cuando procesó de comer ese fruto. Y después de pecar, como ellos hicieron esa ropa de hoja de higuera. Y también Jesús será enviado por medio de Dios. Que probablemente habló sobre cómo Dios mató a ese animal. Y Adán y Eva estaban muy sorprendidos, de mucho temor, ¿no? Y vio que Dios estaba cosiendo esas túnicas de piel. Con esas túnicas de piel salieron del huerto de Edén. Entonces, ¿qué hicieron ellos con esas túnicas de piel? Lo guardaron muy bien, probablemente, ¿no? Mis hijos, vean, estos son túnicas de piel que Dios ha hecho para nosotros. Repetidamente, mientras de entender esto, Abel entendió la cosa importante. Eso es la respuesta. Por eso, Abel dijo, hermano, vamos a dar ofrenda a Dios, ¿no? Ok, muy bien, lo hagamos. Por eso, por un año, Caín con toda su fuerza estaba dando frutos de la tierra. Pero Caín no tiene fe, solamente está confiando en sus obras. Y dijo, Dios, yo realmente quiero tener relación con usted. Por eso todo el año yo he hecho muchas cosas para estos frutos. Y ahora estoy dando estos frutos mejores a ti. Aquí en estos frutos lleva mi fuerza, mi sudor, todas mis lágrimas también. Y todos mis esfuerzos aquí están. Por favor, lo acepte. Pero nada dijo Dios. Entonces Caín solamente confió en su propia obra. Yo he hecho muchas cosas, por eso acéptalo, por favor, Dios. Eso es la actitud de Caín, ¿no? Pero ¿qué dijo Abel? Abel dijo, yo sé que mis papás, usted mató un animal cuando mis papás pecaron. Yo no tengo ningún derecho para estar aquí. Pero yo también llevé ese animal ante ti. Yo soy un pecador y no merezco nada de ti. Y Abel mató ese animal. Cuando vea esa sangre de ese animal, por favor, acéptame. Y Dios lo aceptó con agradecimiento, mucho gozo. Entonces, ¿qué confió Abel? Confió que Dios realmente muy lejos en el futuro va a morir para sus pecados. Por eso aquí dice que era justo Abel. Vamos a ver eso. Hay diferencia de Caín y Abel. Ese hombre Caín estaba confiando en su propia fuerza.
en su justicia, ¿no? Pero Abel en otra parte estaba confiando en el animal, en la sangre. En Judas 1:11 dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? Siendo un hombre, era un hombre muy bueno también, ¿no? Porque con toda su fuerza y sudor estaba labrando por estas frutas. Entonces todas las personas que están haciendo las cosas con sus obras para ir al cielo están caminando en el camino de Caín. Oran, adoran, tienen servicio, tienen celo, hacen las cosas buenas, siempre va a la iglesia, tienen milagros y guardan leyes. Todas estas personas están en el camino de Caín. Dios no aceptó a Caín, sino aceptó a Abel, ¿no? La razón de por qué Abel mató a un animal es porque él confió que Jesucristo va a venir para morir por sus pecados. Por eso podemos saber una cosa muy importante aquí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fe es depender, confiar. Vea. Aquí hay un lago. Y aquí hay hielo muy como... Cada persona que camina por ese lago se va a caer. Hay un creyente en Los Ángeles. Parece que es un hombre muy bueno, ¿no? Para ir ahí, oró y hizo muchas buenas obras. Y estaba lleno de espíritu, se sintió así. Y él dijo, yo creo en Dios, que puedo ir. Y se cayó, ¿no? Aquí hay un criminal de Los Ángeles. Y en el lago hay ese hielo muy, muy como grande. Nadie se va a caer. ¿Esa persona puede pasar o no? No es la persona que es importante. La fe no significa que soy una persona amable, buena. Yo no soy importante en esa palabra fe. La cosa más importante es en qué confío, en qué tengo mi confianza. Yo yendo a la iglesia por muchos años no significa nada. Es verdad que Jesús, el Dios, fue un hombre. Es verdad que Jesús cuando murió para todos los pecados del mundo, murió por mis pecados también. Es verdad que Él murió por mí. Es verdad que Jesús murió por mí. Hay que preguntar eso. Es verdad, es seguro lo que ha hecho Jesús, ¿no? Yo en el pasado me falté muchas cosas. Todavía me falta mucho. Y hasta el futuro me va a faltar mucho. Pero lo que ha hecho Jesucristo es seguro. Es muy seguro, ¿no? Por eso el lado de Jesús es más seguro que mi lado, ¿no? Por eso el que cree en Jesucristo no puede ser perdonado, no puede ser juzgado. Por eso creer en Jesús es ver a Jesús. Ver y creer que lo que ha hecho es verdad. No es importante quién soy yo. Vea. Es como puente que se va a caer. Pero uno dice, yo puedo caminar por medio de eso. Se va a caer, ¿no? Pero ese puente es muy fuerte y puede pasar, ¿no? Entonces la fe no es la persona que es importante, es en qué va a confiar esa persona. ¿Cuál es el avión mejor? Ese avión es falso, se va a caer. Ese avión B es el avión mejor. Siempre va a ir a su destinación, ese avión B. Y supongamos que en ese avión A hay una persona en Los Ángeles que es muy bueno. En B hay un criminal en Los Ángeles. Entonces, ¿quién va a llegar a su destinación? ¿Quién? La persona que está en B, ¿no? Supongamos que podemos decir que el avión A es Caín. Por medio de sus
obras quería ser aceptado. Y por eso se va a caer, porque quiere confiar en sus propias obras. Pero Abel creó en la obra que Jesús ha hecho. Está sentado Abel encima de la sangre de Jesús. Esa sangre de Jesús que Él derramó para nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer que la sangre de Jesús fue derramado por mí. Eso es un hecho. Eso es el bien. Vamos a ver eso. Dice ahí, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué significa bien hicieres? Bien, ¿qué significa bien? En San Mateo 19, una persona le preguntó a Dios. Dijo, ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me preguntas? Solamente hay una cosa buena que puedes hacer. Él dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué dijo? Jesús dijo, ninguno hay bueno sino uno. Eso significa que los hombres no pueden hacer cosas buenas. Romanos 3 también dice que no hay ningún justo, no hay ninguno. Dice que no hay ninguna persona buena haciendo el bien. Entonces, ¿qué es el bien? ¿A qué se refiere ese bien? ¿Qué era la maldad peor en la historia de Israel? Era el rechazar a Jesucristo, ¿no? ¿Qué es el bien mejor? Aquí los judíos preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está hablando sobre las obras que ellos pueden hacer. Por eso Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué es el Él? Es el bien. El bien mejor es creer en Jesucristo. Vean. Jesús para nosotros nos ha dado a Jesucristo. Dios nos ha dado a Jesucristo para nosotros. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la maldad peor? Es rechazar ese Jesucristo quien Dios ha enviado para nosotros. No aceptar ese poder de sangre es la maldad peor. ¿Qué es el bien mejor entonces? Es aceptar Jesucristo. Eso es el bien mejor. Jesucristo derramó su sangre por mí. Ante los ojos de Dios, eso es el bien más grande. ¿Es verdad, no? ¿Hasta aquí me entiendes? ¿Si me explico bien? Supongamos, una mosca de Corea puede volar hasta aquí. ¿Cómo puede llegar hasta aquí, Puede estar con un hombre que va hasta Estados Unidos en el avión, ¿no? Las personas que quieren ir al cielo por medio de sus obras es como una mosca volando para ir a Estados Unidos. Por sus obras, por sus acciones, guardando el servicio, haciendo servicio, él no puede ir al cielo. ¿Cómo puede ir al cielo entonces? Que el sangre de Jesús fue derramado por mí. Eso es el camino de ir al cielo, ¿no? ¿Es verdad, no? Vamos a ver Éxodo 11. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por ahí en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Aquí hay 10 plagas en Egipto, ¿no?
Y el 10º era la muerte de primogénito. Primeramente, es cambiar y último era matar el primogénito. Por eso, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los animales, todos murieron. Aquí aún los israelitas están viviendo en Egipto. Y ha dado una manera para guardar sus primogénitos de los israelitas. Capítulo 11, versículo 5 al 6, yo leo. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva. A 7 dice. Dice 7, y tomarán de la sangre, capítulo 12, versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Por eso ellos mataron en medianoche. Medianoche significa a las 3 de la madrugada. 3 de la tarde. Y tomaron la sangre y lo pusieron en 2 postes. Aquí están. Así. Los 2 postes y también dintel de las casas. Y en la casa comieron esa carne de oveja. Y Dios prometió, 13, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13, yo lo leo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso los que mataron a una oveja, esa plaga de matar su primogénito pasaron. Por eso los israelitas mataron a oveja, porque Dios dijo que va a pasar por alto cuando ve esa sangre. Entonces hubieron como más o menos 20,000 primogénitos en Egipto. Hubieron 23,000 primogénitos. Entonces, ¿cuántas ovejas tienen que morir? Probablemente hubieron primogénitos que tenían un corazón muy bueno, primogénitos que tenían un corazón muy malo, los que son corruptos. Pero ellos, según la palabra de Dios, mataron a la oveja. Entonces, entre los primogénitos de Israel, ¿murieron algunos? No, todos sobrevivieron porque pasaron por alto Dios. Vean eso. Ellos van a pasar, Dios va a pasar cuando ve la sangre. ¿Qué va a pasar cuando veo la sangre? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa oveja de Pascua? Se refiere a Jesús, la sangre dice Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, yo lo leo. Dice que Jesús es la oveja de Pascua. Versículo 7 dice nuestra Pascua que es de Cristo. No puede ser sangre de un puerco. Solamente la sangre de oveja, dice. Por eso dijo aquí, porque nuestra Pascua que es de Cristo, a las 3 de la tarde murió Jesús también. Y la oveja tenía que matarla a las 3 de la tarde. También los huesos de
como ovejas no fueron quebrantados, tampoco los huesos de Jesús. Hubieron 23,000 primogénitos de Israel en Egipto, pero ninguno de ellos murieron. Porque en lugar de ellos, ovejas murieron, ¿no? Hay una cosa muy importante aquí. Si realmente Jesucristo murió por mí, va a pasar ese juicio encima de mí. Pero si Jesucristo realmente murió por mí y no por otras personas, por mí, realmente murió por mí, si eso es seguro, eso es verdad, entonces yo no puedo ser juzgado por Dios. Hay que confirmar, hay que checar, hay que examinar eso. ¿Realmente murió por mí? Segunda de Corintios capítulo 14. Segunda de Corintios capítulo 5, 5, versículo 14. 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí uno se refiere a Cristo. Murió por todas las personas, ¿no? Entonces yo estoy ahí, yo soy incluido ahí. ¿Cuántos por cientos? ¿Hasta cuánto? 100%, ¿no? Entonces, si Jesús murió por mí, ¿yo tengo que ser juzgado o no? Yo no, ¿verdad? Ayer aprendimos que por Adán, es un hombre, todos nosotros fuimos pecadores. Por un hombre, todos fueron pecadores. De la misma manera, yo estoy ahí también, ¿no? Yo estoy ahí. Por eso, de la misma manera, es seguro que Jesús murió por mí también, ¿no? Es verdad. Si Jesús murió por mí y recibió ese castigo por mí, entonces yo tengo que ser condenado o no. Yo no tengo que ser condenado, ya no, ¿verdad? Yo le voy a decir un testimonio. Les quiero hablar sobre cómo yo recibí mi salvación brevemente y quiero que esto le ayude. Hasta que yo entré a la universidad, nunca he ido a una iglesia. Nunca. Pero cuando yo fui a la universidad, en el primer año, yo tenía que estar en dormitorio. Y mi compañero en mi dormitorio era un cristiano desde su nacimiento. Habló en lenguas. Y cada mes estaba ayunando. Y por eso un día, y me dijo él un día, vamos a la iglesia juntos. Por eso yo dije, bueno, me voy a ver cómo es una iglesia. Y 2 veces fui, pero yo nunca quería volver, nunca. Y le dije, creo que la iglesia no es para mí. Pero pareció que Jesucristo era un hombre muy bueno. Por eso yo dije, no quiero ir a la iglesia, pero no tengo religión. Por eso yo voy a creer en Jesús. Y le pregunté, ¿cómo puedo creer en Jesús entonces? Y me dijo, tiene que hacer una oración de aceptar. Por eso le dije, vamos a hacerlo. Si uno va a entrar, una buena persona va a entrar a mí, entonces está bien. Él estaba en CCC. Es como un grupo de misión en esa universidad. Por eso aprendimos poquito y yo oré a Dios diciendo, entre a mí. Y mi amigo me dijo que sí entró Jesús. Y no me sentí nada, pero me dijo mi amigo, mi compañero, que entró Jesús. Por eso le dije, gracias amigo. Por eso cantamos, alabamos juntos. Pero no es una manera de recibir la salvación eso. Seguramente no es verdad eso. Pero en otro cuarto de mi dormitorio hubo un cristiano salvo.
Él no me dijo vamos a la iglesia, sino me dijo solamente vamos a estudiar la Biblia. Si me hubiera dicho vamos a la iglesia, no hubiera ido, porque ya 2 veces ha ido. Pero me dijo vamos a estudiar la Biblia, por eso yo tenía mucho interés. Y fui a estudiar. El líder de jóvenes me estaba enseñando por 2 horas cada día. Después una hora habló muy rápidamente. Como un pistola habló muy rápidamente. Por eso después una hora yo no podía aguantar. Por eso yo iba a salir. Pero muy rápidamente esa persona habló a mí. Jesús dijo en la Biblia que cuando uno va a evangelizar, predicar evangelio a un pueblo, pero ellos no aceptan, entonces puedes salir. Y dijo que en el día de juicio, las personas que no aceptaron ese evangelio van a recibir condenación peor que la condenación en Sodoma y Gomorra. Cuando escuché eso, me dio un temor en mi corazón. ¿Qué significa? Como sacudir sus polvos en sus pies. Eso significa, tú no mereces nada de ese evangelio, ¿verdad? Por eso yo iba a salir, pero no podía salir después de escuchar eso, pero soy un hombre, por eso yo pensé, yo tengo que guardar mi palabra, si quiero ir, tengo que ir, ¿verdad? Pero mi amigo me dijo, escucha hasta el fin, por favor. Por eso yo actué como no podía como ir, pero por eso yo escuché. Y seriamente yo escuché. Y él habló más lento, despacio. Y después de escuchar ese seminario, el primer día, yo entendí que Dios realmente existe. Y después de regresar del dormitorio, en mi corazón salió el pensamiento que realmente Dios existe, entonces no puedo ir al cielo. Si uno puede descubrir que Dios realmente existe, se va a dar cuenta que es un pecador. Nadie me enseñó que soy un pecador. Solamente aprendí por medio de la Biblia que Dios existe realmente. Que la palabra es la palabra de Dios. Por eso en mi corazón salió el pensamiento que si realmente Dios existe, no puedo ir al cielo. Entonces no significa que yo no pequé mucho. Yo era un estudiante muy bueno en la universidad también. Yo pensé que yo era un hombre muy bueno. Yo pensé que yo era un hombre con un corazón muy bueno. Y así pensé. Si alguien me casa, esa mujer será una mujer muy feliz. Así pensé. Pero yo malentendí. Dios, después de saber la existencia de Dios, uno sabe su corazón. Yo sabía que no era un hombre limpio. Después de estudiar la Biblia algunas veces, me dio la seguridad que es muy seguro, es la verdad la Biblia. Y yo quería recibir la salvación. Y ese compañero me dijo, vamos al pastor. Pero mi papá antes era un soldado, por eso para mí los adultos son muy difíciles para hablar. Y me dio mucha presión. Y yo estaba pensando, es mejor que ir al infierno. Por eso voy a hablar con el pastor. Por eso fui al pastor. Y ese día hubieron muchos invitados. Por 10 minutos me habló el pastor. Y me dijo, puedes regresar a su casa. Creo que el pastor pensó que yo pensé que el pastor pensaba que yo no soy una persona que parece que va a recibir la salvación. Por eso después de hablar con el pastor me sentí muy como
Por eso pregunté a mi compañero, ¿tú sabes la respuesta? ¿Cómo puedo recibir la salvación? Y él me dijo, no puedo decirte. Me dijo que la respuesta está en el himno que cantamos. Y me dijo que es verdad. Por eso yo estaba leyendo el himno, porque me dijo que ahí está la respuesta. La manera de recibir la salvación está explicada ahí. Y me sentí que el blanco, parte blanco es papel y parte negra son letras. Y me dijo además que aparece la respuesta en Mateo 1. Y Mateo 1 dice, aquí está la genealogía de Abraham, es hijo de David. Y ahí estaban muchos nombres en el primer capítulo 1 de Mateo. Y pasó mucho tiempo. Y un día mi compañero me dijo, te voy a decir la respuesta. Y le dije, ¿por qué me dices ahora? Y me dijo, vamos a buscar San Juan 1. San Juan 1 me dijo ese compañero que ahí está la respuesta. Por eso, ahí está la respuesta, me dijo así. En San Juan capítulo 1, yo estaba leyendo capítulo 1, y capítulo 1 es muy largo. Por eso, yo no podía saber nada. No entendí nada. Y mi amigo me dijo, la respuesta no está en esta página, está en la otra página. Pero todavía no podía entender qué era la respuesta. Y después, un poquito, me dijo, la respuesta está ahí arriba, no está abajo. Todavía no podía entender cómo puedo recibir la salvación. Y por eso renuncié a esto. Y después cuando las personas me invitaron a la iglesia, nunca he ido. Pero en 1983, septiembre 23, yo entendí. Yo hice una promesa con el pastor. Y mi compañero me dijo, hoy vas a recibir la salvación. Y le dije, ¿de verdad? Sí, de verdad. Por eso fui, porque yo quería recibir la salvación. Y después escuché al seminario, pero no entendí. Y el pastor vino a las 4 de la tarde. El pastor me preguntó, ¿crees que Dios existe? Y le dije, sí. ¿Entiendes que eres un pecador? Sí. ¿Sabes que tienes una alma adentro? Sí. Espíritu, sí. Y le dije que no puedo ir al cielo si muero ahora. Entonces, él me dijo que lea capítulo 1, versículo 29. 29, yo leí. El siguiente día vio Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me dijo que lea otra vez. Por eso le leí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no entendí este momento. Por eso no es verdad que uno lea, no puede entender cuando uno lea. Así yo entendí. Y pastor dibujó 2 círculos para mí. Uno es pecado del mundo. Ahí en derecha es pecados del mundo. Aquí escribió mi nombre. Hong Seong-yeon es mi nombre en rojo. Desde mi nacimiento hasta mi muerte, todos los pecados que yo cometí, yo voy a cometer. Pecados del pasado, futuro y presente. Y aquí en la derecha son pecados de todo el mundo. Entonces, ¿mis pecados son incluidos en el pecado del mundo o no? Yo estaba en universidad este tiempo. Y yo sé que en matemáticas sale esto. Que es verdad que está incluido. Y ahí yo entendí. Es verdad. Jesús realmente cargó todos mis pecados también. Por eso en la cruz derramó su sangre y murió por mis pecados. Y cuando empezamos la consulta con pastor, yo entendí. Y por 2 horas el pastor estaba hablando a mí.
Y yo dije a pastor, yo entiendo, pastor. Pero habló por dos horas, más detalladamente. Y no puedo recordar qué dijo pastor después. Yo solamente quería que termine, pastor. Y terminó esta predicación. Y yo salí de la iglesia. Yo tenía un corazón muy agradecido a Jesús. Jesús, te doy gracias. Cuando ni siquiera yo sabía quién era Jesús, preparó esa oveja, Jesucristo, y murió por mí. Por eso me sentí muy bien. Y regresé a mi dormitorio y dije a ese compañero en mi dormitorio, yo le dije, voy al cielo, ya fui liberado de mis pecados. Y Jesús perdonó todos mis pecados. Y él me dijo, no puedes decir eso. Jesús solamente quitó los pecados hasta el momento que creó. Y los pecados en el futuro que vamos a cometer tiene que arrepentirse. Pero le dije a mi compañero, es verdad que todos fueron perdonados. Pero yo entendí este momento que ese compañero no recibió la salvación. No sabe más que yo. Y después de pocos tiempos, yo pensé, y en estos pecados del mundo también son incluidos pecados de mis papás. También pecados de todas las personas que están en este dormitorio. Por eso yo quería hablar. Y yo quería decir esto a todos. Después de 3 días, yo estaba en la ciudad de Yongwon. Y hubo un versículo que yo sabía. Es el versículo 29. Yo sé eso exactamente. Que pecado del mundo. Fui a cada cuarto de dormitorio. Vamos a aprender la Biblia. Ellos me preguntaban y no sabía la respuesta. Entonces yo no sabía ninguna parte de la Biblia. Solamente recibí la salvación por medio de ese versículo. Por eso, desde ese momento fui a la iglesia para tener la respuesta del pastor y contesté a las personas de mi dormitorio las preguntas. Y después de 2 meses yo entendí más. Y después yo tuve vacación. Y yo pensé, tengo que evangelizar todo mi pueblo. Por eso, yo preparé mucho. Y cuando era vacación, yo fui a mi casa donde mis papás están. Y estaba en el tren. Por 5 horas estaba en tren para ir a mi pueblo. También Jesús murió por todas las personas en el tren también, ¿no? Por eso. Son pobres, tenía compasión. Yo por eso quería hablar y estaba hablando con las personas en el tren. Y llegué a mi casa. Y con mis papás yo hablé a ellos. Papás, yo tengo una noticia muy, muy importante. Hay que escucharme. Y mis papás me dijeron, sí, dígame. Y yo empecé a hablar sobre la Biblia, todas las cosas que aprendí en seminario. Y mi papá me dijo, yo te envié a la universidad y ahora estás loca sobre ese hombre que se llama Jesús. Y mi papá salió del cuarto. Y mamá me dijo, está bien porque hablas mucho ahora. Pero lo puedes creer solito, solo tú, y no hables sobre esto a otras personas. Pero no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque vinieron muchos invitados a mi casa. Cada invitado yo hablé sobre eso. Y eso todavía no me llené. Y hablé a mis 2 pequeños hermanos. 20. Y más o menos sí evangelicé a ellos. Hice mis consultas propias. Y con ellos yo fui al pueblo, a mi ciudad, para evangelizar. Era un domingo. Pero en mi pueblo es un campo, no hay iglesia. Pero en domingo tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y ahí como caminé mucho y ahí estaba una iglesia en otro pueblo.
Y este domingo vamos a ir a esa iglesia. Y fui muy temprano este domingo. Y tengo que checar los miembros. Pero todos los miembros de esa iglesia no tenían la salvación. Era muy raro. Y escuché el sermón de pastor de esa iglesia y no era correcto. Hay problema ese pastor. Y después de ese sermón fuimos a la casa de pastor. Y yo le dije, los miembros de la iglesia no saben. Pastor, ¿realmente eres salvo? Y me dijo que está tratando para recibir la salvación. Pero le dije, pastor, eso no es verdad. Entonces, pastor, ¿me gusta o no? Pastor me dijo, no regresas, nunca regresas aquí. Y yo fui como expulsado, echado. Y después, otro domingo vino. Tengo que ir a la iglesia el domingo. Por eso estaba buscando. Y hubo otra iglesia en el pueblo arriba. Y este domingo vamos a ir a esta iglesia. El evangelista estaba hablando. Pero pareció que no sabía sobre qué estaba hablando. Por eso, por algunas semanas, yo dije, evangelista, ¿cómo uno puede recibir la salvación si predicas así? Yo quiero hacerlo. Por favor, dame 3 días, evangelista. Y yo voy a juntar a algunas personas. Y aquí no quieres más miembros. Yo voy a hacer cosas para que muchos vengan. Por eso el evangelista me dijo, hágalo. Por eso invité muchas personas y hice ese seminario. Entonces, ¿cómo piensas? ¿Sí sirvió? No, una persona que recibió salvación hace algunos meses no puede hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Una cosa que entendí. Cada vez que yo estaba viviendo mi vida, yo quería ese corazón de querer predicar. Tengo que decir a cada una de las personas viviendo en ese universo, esa tierra, ese evangelio. ¿Qué ha hecho Jesús para mí? Por eso, yo tal vez estoy en el camino de ser un pastor. Por eso aquí estoy ahora. Por eso ese un versículo cambió toda mi vida. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo cambió mi vida. Cuando quitó los pecados, no solamente quitó los pecados de mis pecados. Todos que sentados aquí, quitó pecados de todos los que están sentados aquí, ¿no? Y no por la sangre machos cabríos, sino por su propia sangre, cumplió la redención eterna. En el Antiguo Testamento las personas creyeron lo que va a hacer Jesús. Ahora en nuestro tiempo, en tiempo del Nuevo Testamento, estamos creyendo lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo cumplió redención eterna de todo. Desde tiempo de Adán hasta el fin del mundo, todos los pecados del mundo, ¿no? Jesucristo fue crucificado en la cruz. Jesucristo dijo, consumado es. Por eso son incluidos mis pecados de pasado, presente y futuro. Eternamente perdonó todos mis pecados. Todos mis pecados eternamente fueron perdonados. Por eso, solamente por la obra de Jesús podemos ir al cielo. Es una cosa muy, muy agradecida, ¿no? Por eso el que fue perdonado ahora es un hijo de Dios. Vamos a ver esto. Vea. Aquí está el dueño de esclavos. Aquí está esclavo. Y un rico tenía compasión hacia ese siervo. Por eso tenía compasión. Y llamó al dueño del siervo. ¿Cuánto cuesta su esclavo? Y pagó ese precio. Y fue liberado ese esclavo por medio de ese rico. Cuando fue liberado, cuán feliz será, ¿no? Estará. Pero ese rico
no solamente lo liberó a ese esclavo, sino lo adoptó como un hijo. Y desde este momento, eres mi hijo. Entonces, ya ese hijo, ese esclavo, ese hijo puede tener todas las posiciones de su padre. Nosotros teníamos ese pecado, tenemos que pagar ese pecado, precio de pecado, que era la muerte. Y éramos pecadores como esclavos. Y Jesús nos compró con su sangre, pagó ese precio del pecado con su sangre preciosa. Y nos ha liberado Jesucristo de pecados. Por eso estamos muy agradecidos, ¿no? No solamente nos liberó, sino nos ha hecho hijos. Ahora desde hoy eres mi hijo. Por eso los que fueron perdonados con su sangre son hijos de Dios. Así está dicho, escrito. Somos hijos de Dios, por eso podemos tener la herencia de Dios. Podemos tener la posesión de Dios, la herencia de Dios. Y después de recibir la salvación hay problema, ¿no? Yo pensé que cuando recibe una salvación, uno recibe la salvación, va a ser como un ángel. Y nunca voy a pecar. Ya así pensé. Pero poco a poco después de recibir la salvación, empezó a salir pecados de mi corazón. Yo pensé, qué raro, yo fui perdonado de mis pecados, pero mis pecados todavía se quedó ahí. Entonces, el precio de pecado fue pagado, pero todavía ahí está la naturaleza pecaminosa. El hombre tiene la carne y espíritu, ¿no? Adentro tiene espíritu. Pero aún después de recibir la salvación, todavía está pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Todavía tiene esa naturaleza de pecar. Aún después de recibir la salvación, todavía tiene esa naturaleza pecaminosa. Vamos a ver adentro de nosotros. ¿Quién nos hace? Cuando alguien me hace algo malo, me siento muy como enojado, ¿no? Por eso todavía está la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo quita esto? Cuando Jesucristo viene por la segunda vez para quitar eso. Por eso cuando uno recibe la salvación, eso significa solamente fue perdonado. Ya puedo ser justo. Ya no me voy al cielo. Ya no me voy al infierno, perdón. Ya soy un hijo de Dios. Pero cuando Jesucristo viene otra vez, por la segunda vez, va a quitar esa naturaleza pecaminosa. Por eso, al principio yo no entendí eso. ¿Por qué todavía tengo este pecado saliendo de mi corazón? Así pensé. Pero la Biblia dice, no es que la naturaleza fue quitado. Por eso, hay la posibilidad de pecar aunque uno reciba la salvación. Por eso, un hijo de Dios puede pecar, puede hacer algo mal puede cometer un error ante su padre. Por eso tiene que decir, perdóname, padre. Y el padre va a decir, no lo hagas otra vez. Y esa confesión es para como restaurar su relación con su padre. Aunque uno no confiesa, todavía es un hijo, ¿no? Pero cuando uno acepta sus errores y confiesa sus errores, puede restaurar su relación con su padre. A veces hay momentos cuando el hijo hace las cosas muy grandes, malas. Y el hijo va a decir, perdóname. Y el padre va a decir, te voy a castigar. Eso es castigo. Por eso los hijos pueden recibir castigos, no puede ser destruido. Vamos a ver Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, desde versículo 6 a 8. Hebreos capítulo 12, 6 dice, 6, porque el Señor hay que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y soportaos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos.
Dios disciplina a los que ama. Y nos va a tratar como hijos. ¿Y qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Es importante ser hijos de Dios. Después de recibir la salvación, me dio cuenta, aún después de recibir la salvación, todavía ahí está en mi corazón la naturaleza pecaminosa. Y cuando el hijo voluntariamente comete pecado, va a tener castigo. Y después de recibir la salvación, hay otra verdad que tiene que saber. Hay que llevar su vida cristiana bien después de recibir la salvación. Pero ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes llevar bien? La cosa muy importante es la posición. Guardar su lugar. Hay dos posiciones. Posición física y posición espiritual. Es muy importante ese tema. Solamente tienes que hacer eso bien y puedes llevar su vida cristiana bien. Vamos a estudiar sobre posición física. Antes de recibir la salvación, yo estaba estudiando mucho en mi universidad. Antes de recibir la salvación, yo no tenía ningún tiempo para malgastar, porque siempre tenía que estudiar. Y yo pensé que en otro tiempo, cuando no estoy estudiando, yo estoy malgastando tiempo. Por eso comer, dormir. Solamente comí y dormí y después en otro tiempo estudié. Y estudié mucho, lo puedo decir. Y cuando yo fui a la universidad, yo recibí la salvación. Y después de recibir la salvación, pensé, ¿por qué yo estudio? Ahora que recibí la salvación, ¿por qué tengo que reestudiar? Ahora tengo que estudiar la Biblia. Pero en otro lado, en mi corazón, salió la iglesia. En mi corazón me dice mi conciencia, tienes que estudiar porque eres una estudiante. Por eso yo estaba estudiando. Pero ¿por qué no estudias? ¿Por qué no llevas su vida cristiana bien? Entonces, tengo que llevar mi vida cristiana. Entonces, en mi corazón otra vez dice, tienes que estudiar porque solamente llevas su vida cristiana. Y otra vez, como así. Tengo que hacer los dos, ¿no? Una persona tiene la excusa que tengo que ir a la iglesia, tengo que llevar mi vida cristiana. Por eso no hace lo que debe de hacer. También no es correcto que uno dé como excusa de su deber en ese mundo y no lleva su vida cristiana bien. Entonces tiene que hacer los dos, tiene que ser más diligente. El tiempo que tenemos en la iglesia es tiempo muy pequeño. Entonces toda nuestra vida entera en la casa, afuera de la iglesia, es la vida cristiana. Eres la luz del mundo. Por eso es obvio que un estudiante estudie mucho. Entonces una ama de la casa tiene que cocinar y tiene que hacer las cosas en la casa, ¿no? Y también hacer su trabajo también es vida cristiana. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser fiel y responsable de nuestras débiles. Pero la cosa más importante es posición espiritual. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 12. Vamos a terminar después de eso. Deuteronomio capítulo 12. Capítulo 12. Deuteronomio 12, versículos 13 y 14. 13 yo lo leo. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tus deseos, según la bendición que Jehová tu Dios te has... es número. Capítulo 12, 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que te mando. Es Deuteronomio 12, 13, 14. Está diciendo que no ofreces tus holocaustos en cualquier lugar. En el Antiguo Testamento hubo un lugar donde Dios se encontró con los hombres.
Moisés se encontró con Dios en tabernáculo, ¿no? En el tiempo de Salomón se encontró Dios con Salomón en templo. Y en el tiempo de Jesús, el cuerpo de Jesús era el templo. Después se fue, Jesús resucitó. Ahora en nuestro tiempo, ¿qué es ese templo? Es el grupo de los salvos, grupo de las personas que recibieron la salvación. Eso es templo. Por eso tiene que permanecer en el grupo de salvos. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 6. 2 de capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, leemos juntos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Capítulo 6, versículo 16, 2 de Corintios. Aquí dice que somos templos de Dios viviente. Y habitaré y andaré entre ellos. Dice, andaré entre ellos. Entonces la iglesia es el grupo de los que recibieron la salvación por medio de la sangre de Jesús. Es algo muy importante. Vamos a ver qué dijo Jesús. Una cosa más. Ahí San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 al 5. Yo lo leo. Dice, 14. San Juan capítulo 14. 15, versículo 4 dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Capítulo 15, versículo 3. Y permaneced en mí, y yo en vosotros. Dios es el vid y nosotros somos pámpanos. Pámpanos tiene que ser conectado con la vid. Y cuando uno está en la vid, puede llevar frutos, ¿no? Un joven vino a mí, me dijo, yo recibí mi salvación. Y mis hermanos siempre me dicen, vamos a tener comunión. Por eso no me molesta mucho. Solamente tengo que recibir la salvación. ¿Por qué tengo que tener comunión? Y yo le dije, vamos a buscar este versículo. Y 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y le pregunté, ¿estás limpio ahora por la sangre de Dios, la palabra de Dios? Sí, soy limpio. Y permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Eso es una opción o es un mandato, un orden? Me dijo, es un orden, un mandato. Entonces, ¿el mandato de quién? El mandato de Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sí tengo que permanecer. Sí, permanezca, por favor. Ok, pastor. Y se fue. ¿Por qué tenemos que creer? Porque Dios nos ha dado que tenemos que creer en Él. ¿Por qué tenemos que permanecer en la iglesia donde hay salvos? Porque Dios nos ha comendado, nos ha ordenado. El pámpano es muy fácil. Solamente tienes que permanecer. Solamente tienes que permanecer en la vid. Para nosotros también. Solamente tienes que permanecer ahí. Porque Dios nos va a dar como nutrientes. La cabeza de la iglesia es el Señor. Y los miembros que recibieron la salvación por medio de Jesús es cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de la cuerpo. Y el grupo de los salvos son la iglesia. Y la iglesia, ahí está la comunión íntima. Ahí Dios obra por medio de los salvos. Por eso, permanecer en la vid es ser un grupo de esa iglesia, los salvos. Y ahí va a llevar frutos en su vida cristiana. Hay una cosa
es como un almeja y como si uno permanece en la iglesia muy bien, su familia va a recibir la salvación y 30 veces, 60 veces, 90 veces va a llevar frutos. Otros van a recibir la salvación. Si uno hace eso, no puede llevar su vida cristiana bien. Solito así, no puede hacer bien. Pero por medio del poder del Espíritu Santo puede hacer mejor. La vida cristiana es por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Por medio del viento esa barca puede avanzar, ¿no? Y cuando uno no puede dejar tomar, está bien. Cuando uno está permaneciendo, teniendo comunión con los hermanos salvos, naturalmente puede dejar todo eso. Porque es la responsabilidad de Dios que cambie a nosotros, nos cambie. Y la responsabilidad de ustedes es permanecer en la iglesia. Las águilas vuelan así, ¿no? Los pájaros tienen que mover sus alas frecuentemente, pero las águilas mueven solamente con el viento. Es más fácil así. Al principio es difícil venir a la iglesia cada día, cada domingo y miércoles. Por eso es diferente ser. Si uno quiere, como cuando uno quiere ser borracho, solamente tiene que estar en lugar de tomar. Para ser borracho, tiene que tomar mucho, tiene que asistir en las reuniones de tomar. Pero uno, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Es lo mismo. Tiene que asistir en el grupo de cristianos muchas veces y tener comunión muchas veces y sentarse hasta el fin de comunión. Hay personas que pueden ser borracho cuando toma una copa más, pero es lo mismo. Tiene que quedarse hasta el fin. La bendición de Dios está hasta el fin. La vida cristiana no lo hagamos con nuestra fuerza. Por medio de la sangre de Jesús podemos ir al cielo. La vida cristiana también no lo hacemos con mi propia fuerza. Por medio de suministro. Por eso cuando uno está conectado con la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, puede llevar fruto, puede llevar bien su vida cristiana. No es la determinación, solamente tienes que guardar su lugar en la iglesia, escuchar bien, tener comunión, solamente eso. Y Dios va a cambiar adentro. Y es algo natural, la vida cristiana. Vea. Es fácil creer, ¿no? Creer que Jesús murió. También vida cristiana es muy simple. Cuando uno está suministrado, puede tener fuerza de orar, de meditar, de servir. Por eso, después de la sangre, la cosa más importante es permanecer. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Nos ha salvado con su propia sangre preciosa. Y nos ha prometido ese cielo, por eso te damos gracias. Y te damos gracias por permitirnos esa iglesia que es cuerpo de Dios. Y ayúdanos para que podamos crecer más en la vida cristiana. Y también ayúdanos a aprender más sobre cómo podemos llevar nuestra vida cristiana. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.